Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Redomina la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. Les pedimos que compartan mucho esta información para que llegue a muchísima más población. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a colación del mes en el que nos encontramos y los siguientes días, estas festividades que tenemos en relación a la muerte. Vamos a hablar acerca de el duelo. ¿Sabe usted qué es el duelo? ¿Sabe qué es la pérdida? ¿Cuántos tipos de pérdida existen? ¿Es lo mismo que se me muera un familiar, a que yo me divorcie, a que yo pierda un trabajo? ¿Es diferente o se vive un mismo proceso? Bueno, si lo desconoce, pues acompáñennos a lo largo de esta hora. Vamos a estar hablando de este tema tan interesante y para eso está con nosotros una especialista en el tema. Está con nosotros la psicóloga Rosa Isela Fitzsapien. Ella es psicóloga infantil, es psicoterapeuta y además es tanatóloga, ¿sí? Y por supuesto, nuestros buenos amigos aquí con nosotros, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, que es el titular del programa desde hace muchísimos años. Buenas noches, doctor. Tal? Buenas noches y muy buenos días para el respetable público que nos sigue a través del 95.3 de FM Radio Mina de la Expresión. Le damos la bienvenida, psicóloga, a nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, y del doctor Fernando Castañón Leo, productor de estos programas de Mina Médica. Adelante con este tema. Por supuesto, también está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas, que además de ser ginecólogo obstetra, es especialista en desarrollo humano. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, bienvenidos. Y con nosotros también parte del staff, nuestra psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijango. Buenas noches. Buenas noches y buenos días para todos los que nos hacen el favor de vernos. Pues exactamente, muy buenos días para todos aquellos que nos están escuchando en la radio. Pues vamos a empezar, vamos a hablar acerca del tema. Acabo de decir una palabra sobre tanatología. ¿Qué es la tanatología y qué tiene que ver con el duelo y las pérdidas? Hola, muy buenas noches también. Noches y Oh, buenos días. días. Ok. Este, pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la tanatología, que es el estudio precisamente o la ciencia que actualmente estudia precisamente la muerte, ¿sí? Tanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Entonces vamos a tratar precisamente de conocer este sentido que tiene precisamente la muerte. Y bueno, en esta disciplina de la tanatología es esa búsqueda precisamente de aquello que pues a todos en algún momento nos perturba, ¿verdad? En esta parte de esta perturbación tanto emocional, psicológica, social, que conlleva, bueno, la tanatología nos ayuda precisamente a buscar ese sentido, a encontrar por qué razones nos estamos sintiendo en un momento dado de manera triste, probablemente enojada. Hay diferentes momentos, ¿verdad?, dentro de estas etapas que vamos viviendo a través de un proceso de duelo. Okay. Eh, ¿Cuándo debo yo acudir con un tanatólogo? ¿En qué momento? Bueno, hay ocasiones en que las personas, las familias que estamos alrededor, vemos que nuestro familiar está triste, no quiere comer, en un momento dado también no quiere hablar, llora mucho, y eso nos preocupa a todos, por supuesto. Hay que darnos cuenta precisamente en qué momento sí y en qué no, porque también no, a veces no le damos la oportunidad de expresar su sentir. Vemos que ya es una semana y sigue llorando. Bueno, es normal, está dentro del proceso normal. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo aceptar que alguien se vaya de nuestras vidas. Vamos viviendo diferentes momentos con estas personas y esto se nos dificulta precisamente soltarlos. Hay momentos en que a lo mejor le damos una semana, 15 días, un mes para que ella se exprese, ¿sí? Pero si ya no quiere comer, se quiere morir, hay intento de suicidio,
entonces ahí sí ya necesitaríamos acudir con un tanatólogo. Hablando de tiempo, cuando hay una pérdida, ¿qué tiempo podríamos considerar? Me queda claro que también tiene que ver el estado emocional de la paciente, ¿no? Claro. O del paciente. Si entra en crisis, pues tiene que ir antes, ¿no? Claro. Pero ¿qué tiempo es aconsejable esperar para superar un duelo? Va a depender de los recursos que tenga la persona, va a depender de las redes de apoyo que tiene a nivel familiar, va a depender también de que si está en la disposición de expresar su sentir, su dolor, ¿sí? A veces queremos forzar a las personas a que lo hagan. La persona, para empezar, tiene que estar de acuerdo, ¿sí? No es en función de lo que las personas quieran, sino también tiene que ver en función de lo que esté dispuesto a la otra persona a compartir. Y aquí me surge otra pregunta. Sí. ¿El duelo lo tengo que vivir en forma inmediata o puede ser también en forma tardía? Va a depender de las personas, pero efectivamente el duelo se va a manifestar finalmente en el momento en que la persona esté lista. Porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de duelo, ¿sí? Dentro de los duelos tardíos, por ejemplo, sucede mucho que las personas que tienen que lidiar con los procesos legales, ¿no? De que fallece el familiar y en ese momento, ¿sabes qué? Te toca hacer los trámites. Tienes que ir al hospital para que hagan todos estos trámites, al ver dónde se va a enterrar, si es que se va a enterrar o se va a cremar, etc. Y en ese momento no tienes tiempo para llorar. En ese momento muchas personas manifiestan, no, tengo que estar fuerte, tengo que resolver, y entonces me olvido de mi dolor en ese momento y tengo que hacer todo eso. Entonces, llega el momento en que se da el proceso y están en el funeral y no pueden llorar, ¿sí? No le nace llorar en ese momento, aparentemente. Entonces puede pasar meses, incluso un año, 2 años, hasta que de la nada, aparentemente, porque llegan precisamente a consulta, dice, de la nada empecé a llorar, me brotaban las lágrimas y no sé ni por qué. Es precisamente por eso, ese duelo tardío, ¿sí? Por hacerme el fuerte, porque alguien tiene que apoyar a la familia, porque hay personas que en ese momento están tan doloridos, ¿qué voy a hacer? Si yo me quiebro, ¿qué va a hacer mi mamá? ¿Qué va a hacer mi esposa? ¿Qué va a hacer mi esposo? ¿Sí? Mi hija, por ejemplo. Entonces, esto retarda precisamente estos procesos, pero el cuerpo es muy sabio. El cuerpo, en el momento en que ya está listo, porque ya no aguanta tanta carga emocional, es ahí donde empieza a manifestarse. Por supuesto, claro que sí. Y es aquí donde no es tan sano que las personas digan, ¿no? Los Sí. que están cerca de, ya no llore, deja de llorar, déjalo descansar, déjalo que se vaya. Si tú sigues llorando, tu familiar no llega donde tiene que llegar, ¿no? Así es. No es tan recomendable que los que están a nuestro alrededor, pues demos estos consejos a los dolientes, Así es. porque el hecho de que repriman esas lágrimas, ese dolor, el que no puedan expresarlo, pues provoca esto que está usted explicando, ¿no? Este duelo tardío para el ser humano. Es una población muy sui generis, ¿no? Celebramos la muerte entre comillas, porque hacemos festividades, ahora nos pintamos todo el mundo de calaverita, hacemos desfiles masivos, hacemos altares, hacemos muchas cosas. Pero la realidad es que nadie habla de la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. O sea, nadie ha hablado con sus familiares. ¿Usted le ha dicho a su esposa qué quiere para su entierro? No hablamos de la muerte. ¿Qué es lo primero que le dice? Cállate, no digas esas cosas. No, eso no lo hables, ¿no? Somos muy sui generis porque en teoría somos, y se dice, y lo gritamos a los vientos, que somos un país
una cultura que se ríe de la muerte, que convive con la muerte, que no le teme a la muerte. No, la realidad es totalmente diferente y nos damos cuenta en estos momentos y cómo compartimos la muerte. Bien lo dice Rosario, ¿qué es lo primero que le dicen? Ya se fue con Diosito, ya tranquilo, hombre, ya está descansando, ya está bien, ¿no? Entonces limitamos el dolor de las personas y el doliente por situaciones que ya platicamos en otros programas, sociales, culturales, religiosos, pues tiene que hacerse un novenario, ¿no? Que, bueno, puede tener algunos beneficios y probablemente adelante más adelante no los platique, pero esa persona no tiene tiempo de sentir, tiene que enterrar, tiene que velar. Cumplir, porque porque no solo es velarlo, o sea, hay que dar tamales, el café, las galletas. Los rezos. Hay que buscarle por todos lados, ¿no? Sí. Y entonces el problema viene cuando se va todo el mundo y entro con mi soledad y mi esposa que dormía a mi ladito, pues ya me voy a la cama y ya no te das está. cuenta de ese desapego ya, ¿no? Ya ese apego ya no existe. Y es cuando viene en sí la descarga emocional, ¿no? Y es complicado porque está prohibido, parece que estuviera prohibido expresar emociones pues en este país, ¿no? O sea, yo no puedo llorar, no me permiten llorar. Si alguien me ve llorar, no me permite llorar, no me abraza, o sea, me dice, no llores, cálmate, ¿no? Relájate, Sé tranquilo, fuerte. sé fuerte, Sí. ¿no? En sí, ¿qué es el duelo? ¿Qué es el duelo? El duelo tiene que ver con un proceso en cuestiones de sentimientos, emociones, de aceptación de que la persona que amas, que estabas vinculada emocional, psicológica, socialmente, ya no está. Entonces, esto es un proceso. Hay un proceso y muchos autores hablan precisamente que hay diferentes etapas dentro del proceso de duelo. Y una de las primeras etapas de este proceso es la negación. Porque cuando te dan una noticia, y más si es un duelo o una pérdida inesperada, en ese momento te avisan, ¿sabes qué? Sufrió un accidente y murió. ¿Qué haces ahí? No lo puedo creer, ¿verdad? Por supuesto. Exactamente. No es cierto. No, si lo vi, acabo de ver. acabo de hablar con esa persona, no es posible. Y la negación es un proceso precisamente para proteger la psique, la mente, ¿no? Y no colapsar y perder el contacto con la realidad. Está precisamente dentro de un proceso normal. ¿Cuánto tiempo puede demorar esta parte de la negación? Pues va a depender de cada persona, ¿sí? Cuando vives aún el proceso del ritual, que es precisamente el funeral, ¿no? Donde vamos, los velamos, los rezos. Cuando ya no estoy con la persona, entonces ahora, ¿con quién voy a convivir? ¿Con quién voy a hablar? Es ahí donde viene esta parte. ¿Es verdad que no está conmigo? ¿Es verdad que ya no voy a estar con esa persona? ¿Sí? Y es cuando empieza esta parte donde personas, por ejemplo, que no pasan esta etapa, que es la primera etapa de la negación, sirven incluso cuando van a comer la comida de la persona que ya no está, de esa persona, y hablan con él, incluso. Algunas personas tan es el apego que a pesar de que viven el proceso, por ejemplo, de las cenizas, porque ahorita ya se está dando mucho la cremación, ni siquiera las llevan al lugar donde corresponde. Se las tienen en su casa y las tienen así casi como en la sala y es que te vengo a platicar, ¿sí? ¿Esto es bueno, tener la ceniza de un ser querido en el lugar? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque cada cosa va en su lugar, ¿sí? Los muertitos deben de estar en el cementerio, en las criptas donde ya están asignadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como lidiar todos los días con ese cuerpo, ¿no? Estar ahí con que ahí está mi familiar. Entonces es doloroso, triste, llora. Y desafortunadamente, si siguen en esta parte de que está ahí viéndolo, sigue hablando con él, entonces no está
aceptando. Se retarda más el proceso de la aceptación. Así es. Antes de seguir con las otras las fases del duelo, comentaba yo hace ratito la parte del rito religioso y todo esto. En casa yo siempre he dicho que el día que yo me muera, quiero que, si quieren velarme, un solo día, les autorizo que beban, que ríen, que bailen, que se acuerden de mí como era, y al otro día me entierren y se acabó. No quiero que me hagan rezo, porque para mí los novenarios, porque para mí es un trabajo para las personas. Entonces, pero, mi madre dice, sí, eso lo dices tú, pero tú ya vas a estar muerto. O sea, yo tengo que hacer mi proceso, ¿no? ¿Qué tan correcto o qué tan incorrecto es esta parte de cumplir pues con estas partes religiosas y de creencias? Yo creo que a veces las personas entran en conflicto, ¿sí? Si no se habla precisamente como usted lo acaba de comentar, si no se habla con la persona acerca de lo que yo quiero, no es lo que tú quieras, pero también te explico por qué quiero esto, porque esto también me va a ayudar a mí a aceptar que tú ya no estés. Entonces es como llegar a ese acuerdo, ¿no? Entre uno y otro, porque en algún momento tuve la oportunidad de hablar con una persona que había perdido a su familiar y uno de sus hijos era cristiano, ella era católica. Entonces no, pues es que no hay rezos, porque pues ya se fue, ya lo que tienes que hacer es orar y ya. Y la señora, pues es que yo quiero hacer los rezos, porque de acuerdo a mi creencia, mi esposo va a llegar a ese lugar y etcétera, todo lo que en esa creencia tenía. Entonces ella decía, ¿qué hago? Él no quiere, pero entonces había que mediar en esa situación y más en un momento tan difícil que es precisamente vivir el proceso de la muerte en ese momento, ¿no? Entonces yo considero que hay que hablarlo, por supuesto, respetar las ideologías, las creencias de cada persona, pero también decir por qué razón quiero hacerlo. Y entonces entender, y si tú no quieres esto, está bien, hijo, pero a mí me hace bien hacerlo para que yo esté tranquila y pueda vivir este proceso, ¿verdad? Y bueno, ya entendiéndolo de esa manera, yo creo que sería mucho más fácil, ¿no? Cuando chocan las creencias religiosas en este tipo de duelo. Es muy difícil porque entran en conflicto, y más la doliente. En este caso, la señora, que era su esposo, el papá del muchacho, le digo, bueno, ¿qué quiere hacer usted? Porque finalmente es su pareja, ¿no? Ahí ya es una situación donde... Tiene que regir por el orden. Ah, A sí. quién le corresponde tomar las decisiones. Efectivamente. Pero también involucran esta parte económica. El hijo estaba dando, estaba pagando, entonces yo soy el que mando, ¿no? Son muchas otras cosas que se dan dentro de esto, pero qué tan importante es también en el momento en que a veces fallecemos y la foto, ¿no? Y la foto, ¿y qué foto ponemos? Y que esto, todo lo que implica, y la corrida, ¿no? Tuvimos un programa hace poquito sobre la parte legal de la muerte, los costos, los procedimientos, y morirte es extremadamente caro, ¿no? Y ese es otro conflicto muy grande. Si no tienes nada preparado, pues pareciera que en este mundo pues manda el que tiene dinero. Y es donde empieza el choque, ¿no? A ver, yo voy a pagar, yo pongo mis reglas y es así. Y los otros hermanos dicen, oye, espérate, mamá quería esto, ¿no? Qué complicado es cuando no debería serlo, porque eso tendríamos que hablarlo cualquier día en la mesa, como cualquier conversación completamente normal. Sí, claro, pero como dijeron hace un momento, el evadir el diálogo con respecto a la muerte es lo que más evitamos. Ay, no, cállate, no digas eso, no. ¿No? Y hay mucho miedo, porque independientemente de que sea una muerte imprevista, pues también hay muertes que ya se esperan porque son personas que están enfermas, son personas que están atravesando, no sé, una hospitalización, son personas que ya sabes que más pronto que
que tarde se van a morir, porque pues todos nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Pero aunque ya sepas, si no te preparas emocionalmente, el choque es prácticamente igual. Claro, El choque es prácticamente igual. por supuesto que va a ser doloroso, porque cuando estamos apegados, así nos llevemos no tan bien, ¿verdad? Porque esto sucede, ya en el momento en que vemos que la persona ya está a punto de dejarnos, lo que menos queremos es que se vaya, ¿no? Y prometemos cosas y hacemos cosas diferentes para poder que esta persona se quede, por favor, haz tu esfuerzo, y a pesar de que la persona está sufriendo, aquí queremos que se quede. Pero realmente, ¿por qué queremos que se quede? Porque la persona no queremos que se vaya, o porque me está doliendo demasiado y no quiero vivir sin ella porque tengo hasta cierto punto beneficios que ella esté. Ahorita comenta eso, hay una anécdota. Estaba yo en el hospital comunitario, el Hospital Valentín Gómez Faría, rotando por medicina interna. A mí me tocó todavía la parte de que los pacientes con VIH, los pacientes con SIDA, su tratamiento era muy malo y les iba muy mal y terminaban con infecciones pulmonares o cerebrales en terapia intensiva y les iba muy mal. Afortunadamente eso ha cambiado. Claro. Ahorita el paciente que lleva su control bien está negativo y es una persona totalmente sin ningún problema de salud. ¿Sale? Bueno, yo recuerdo mucho de un paciente en terapia intensiva con neumonía, meningitis, malísimo, ¿no? Con la frecuencia cardíaca súper bajita. Vaya, digo, se va a escuchar muy feo, pero pues prácticamente ya con los opilotes arriba, ¿no? Ya estaba para morir. Y su esposa estaba... Sí. Y su esposa estaba todo el tiempo con él. Y todo el tiempo lo agarraba de la mano, lo besaba y le decía, le rogaba que no se muriera. No te mueras, no te mueras, tu hija, yo te necesito, tu hija te necesita, es una niña muy pequeña, no te mueras, aguanta, vas a salir y vas a salir y vas a salir y vas a salir, todo el tiempo. Esa frecuencia cardíaca se mantenía ahí, o sea, no bajaba ni subía, estaba estable. Sí, o sea, pero muy bajita, pues. Se iba grabando, pero no moría. Y recuerdo mucho que llegó una doctora, abrazó a la señora y le dijo, señora, no hay más que se pueda hacer por su esposo. Lo que usted está haciendo es extremadamente egoísta. El señor no va a vivir. El señor debe morir. Y no puede morirse porque usted no le permite que se vaya. Aunque esté conectado a un ventilador, sus neuronas están funcionando, escuchan y siente, y está haciendo cualquier cosa sobrehumano para sobrevivir, pero no lo va a lograr. Usted solo está estirando su agonía. Tiene que comprenderlo, señora. Tiene que soltarlo. Déjese el permiso, suéltelo. Hable con él, dígale todo lo que siente por él, que lo ama, que lo adora y que va a estar bien usted y su hija porque usted tiene la capacidad para sacar adelante a su hija. Hágalo. Recuerdo que la señora lloró y dijo, lo voy a hacer. Se le acercó, lo tomó de la mano y le dijo, mi amor, te amo con todo mi corazón, sé que estás mal, mi amor, te perdono todo lo que ha pasado, no te preocupes por tu hija, no te preocupes por mí, te prometo que vamos a estar bien, pero necesito que descanses. Descansa, mi amor, vete en paz. Palabras más, palabras menos, yo creo que 5 minutos. Y se murió. O sea... Y eso es lo increíble, ¿no? No solo somos cuerpos. Claro, totalmente, ¿no? Nos pasó el caso de... Me vino a la mente. Y eso, por ejemplo, que ella tenía una enseñanza de vida y tenía una vida con esta familia. Ahora, vivimos un caso de una niña que traía malformaciones no compatibles con la vida. Y sabíamos perfectamente bien que iba a morir al nacer. Y los papás también sabían que iban a morir al nacer. Y en esto, pues, la interrumpimos, esperábamos el deceso, y pues
Va un día y pues la canalizamos, ¿no? Ahí queda. Bueno, vamos a ponerla en la incubadora, darle calorcito. Sí, la niña en deterioro, pero no fallecía. Y no fallecía. Y un día, el segundo día, ¿verdad? Porque hablamos con la mamá y el papá porque no la querían ver. No querían cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces hablamos, Fernando y yo, con los papás. Me acuerdo que fue una plática, su máquina desgarradora, con lágrimas ambos, y todo el mundo lloramos ahí, me acuerdo, en el cual le pedimos, por favor, que la niña viniera a ellos, ¿verdad? Y que ella le dijera cosas hermosas y que le agradeciera a la niña y que cerrara ese ciclo, ¿no? Bueno, pues como lo acaban de escuchar, de este caso, también trajimos a la niña, la abrazó la mamá, la abrazó el papá, hicieron un triángulo amoroso ahí enorme y doloroso. Sí. La niña terminó. Sí. No. Cada caso, algo que no te explicas muchas veces, ¿no? Dices tú, bueno, ¿qué es lo que pasa con la vida? ¿Por qué se aferra tanto a esto? ¿O por qué no podemos decir hasta aquí, ¿no? Obviamente hay sentimientos, obviamente hay alma, ¿verdad? Hay esencia de vida, hay una necesidad también. Claro. Y eso es lo que hace precisamente en estos casos, siento yo, que no se cierre este ciclo como debe de ser. Claro. De hecho, bueno, la muerte es algo paradójico, porque cuando vivimos no ponemos esa atención, esas ganas de vivir, ¿verdad? Sino ya cuando nos dicen que probablemente podemos llegar a ese momento, ¿verdad? Que estamos a un hilito así de pasar al otro lado. Entonces es ahí, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. ¿Por qué? Porque no he disfrutado de la vida. ¿Y qué necesitamos? Pasar esa línea para poder ya estar al punto, a lo mejor hasta de morir, ¿no? Para poder disfrutar de las personas que tenemos o que ya está a punto de morir, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi abuelo, o quien sea, mi pareja, para poderte perdonar y entonces ahora sí vivir intensamente. Por eso el famoso dicho de vivir como si fuera el último día. Efectivamente. Bueno, estábamos hace ratito hablando de cuáles son las fases del duelo. Ya habíamos hablado, ya había usted mencionado que la primera fase es la negación. Sí. ¿Cuáles serían las siguientes fases? Va a depender, bueno, hay diferentes autores, ¿verdad? Donde otra de las fases es la primera, la que dijimos, que era la negación, la otra puede ser la tristeza, ¿verdad? Y dentro de la tristeza también puede venir otra que se llama el enojo. Pueden estar las dos juntas, las dos al mismo tiempo, o una después, otra antes, ¿verdad? ¿Y por qué? El enojo, ¿en qué momento pudiera venir en esta etapa? Me enojo por el esposo o la persona que no luchó por su vida, que se rindió. Me enojo con Dios, ¿no? Me dejó solo. Me dejó solo con todo el paquete, ya se fue y mira cómo me dejó, ¿no? Hay reclamos. Así es, ¿por qué? Porque tengo que asumir una responsabilidad que no estoy acostumbrado y que le había dejado a los demás. Pero realmente es por eso que a veces nos enojamos con esa persona, ¿no? Y la tristeza, bueno, tiene que ver con el llanto, tiene que ver con que me siento triste, me siento sola, solo, ¿verdad? Ya no va a estar esta persona, viene el llanto, viene no quiero hablar con nadie, viene ese aislamiento, quiero estar conmigo misma, con mi propio dolor, ¿verdad? Entonces, es esa parte. Y otra de las etapas, bueno, no sé si quieras agregar ahí, ¿no? Una de las últimas etapas a las que podemos llegar, hay otra también que es Elizabeth Kuller, que era esta Rose. Ella es una doctora que que hizo una investigación acerca de la muerte. Ella decía que
que había una vida después de la muerte y que esas investigaciones eran más de 2,000 pacientes que morían y que en esos procesos precisamente se pasaban diferentes etapas. Y una de ellas era llegar a acuerdos dentro de este proceso. La negociación, efectivamente. Entonces, voy a negociar a ver si me pongo yo a orar, probablemente a lo mejor esta persona pueda regresar, no sé, o pueda hablar conmigo, o pueda sentirlo cerca de mí, etcétera. Entonces, o negociar también con Dios, ¿no? En esta parte donde Dios, si ahora sí me porto bien y llevo a cabo tu palabra y entonces tú me lo devolverás cuando es algo que definitivamente no va a ser, ¿verdad? Ya nos morimos, ya no regresamos. Entonces ella, esa autora, decía que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y era una forma también como que de entender un poquito de qué hay allá después de la vida, que precisamente la muerte. Ella en esas investigaciones, cuando aquellas personas que morían, y otras regresaban, se morían por minutos, por segundos, entonces explicaban y que muchos de ellos coincidían que después de que había fallecido la persona, se encontraba, era como que el cuerpo era como una crisálida, que en ese momento estaba enfermo, que en ese momento le dolía, no escuchaba, no veía, etcétera, y que una vez que ya fallecía, dejaba de dolerle, podía escuchar, podía mirar, y además escuchaba los pensamientos de las personas, ¿sí? Y es ahí donde el que había fallecido se sorprendía porque decía, bueno, ¿por qué escucho los pensamientos si no está hablando, no? Entonces algo está pasando. Y es ahí donde se encontraban las personas llorando. Entonces el que falleció fui yo, ¿sí? Y una vez que ya veía todo eso, empezaba a recorrer su vida, de todo lo que vivió de una manera tan rápida, pero que pasaban, pues, minutos, ¿no? Pero recorría toda su vida lo que había él vivido, o la persona, y ya después de que había visto todo ese recorrido, venía otra etapa, donde veía una luz. Esa luz era la que les llamaba, que era algo que le atraía irremediablemente, y entonces no se podía resistir, y que iba hacia la luz. Al ir hacia la luz, esta persona llegaba a un lugar donde estaba todo con demasiada luz, pero que había una paz. Esa paz que encontraba esa persona ahí era un lugar donde ya no quería regresar, quería quedarse ahí, y que además lo recibía una persona que lo había amado en vida, pero que ya había muerto. Y si no le tocaba, entonces esa persona regresaba, le decía, no es momento, pero yo me quiero quedar, ya no es momento, no es tu tiempo. Y es cuando otra vez regresaba al lugar, y ya es cuando le estaban dando masaje aquí en el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, que ese es un proceso, que de acuerdo a estas investigaciones que hizo esta doctora, decía que hay algo más después de la muerte. De hecho, en constelaciones familiares se maneja que la muerte es un regalo, ¿no? Y que solamente muchos de los que ya fallecen es porque ya vivieron lo que tenían que vivir y ya tienen este derecho de trascender, de seguir el camino, de que el alma avance a donde tiene que avanzar y a donde tiene que ir, y por ello manejan en esta técnica que pues que no, nuestro duelo lo debemos de vivir, y con esta conciencia de la persona que se fue va a estar bien. Claro. El duelo es por todo esto que yo pierdo, como bien decía, ¿no? Pues ya no lo voy a ver, ya no lo voy a escuchar, ya no lo voy a sentir, ya no voy a tener desde este modo estos beneficios del abrazo, la palabra, la escucha, el consejo, las risas. Y eso es lo que nos duele.
Lloramos no por el que se fue, generalmente, no decimos, ay, ya no va a pasar esto con él o ya no va a pasar esto con aquello, no, sino es, ya no tengo esto, ya no voy a vivir aquello, ya no voy a poder hacer esto o aquello con esta persona, porque somos nosotros los que estamos sintiendo pues ese Claro. dolor de no tener ya a la persona. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a cambiar de ubicación el micrófono de la maestra. Porque la cadenita. ¿Me está pasando? ¿Me lo quito? También, pero también cuando gira, como que se tapa y hay un. Estamos en vivo, una disculpa. Vamos a hacer un cambio de micrófono. Bueno, estas fases del duelo son lineales, es decir, es como una escalera, paso el primer escalón y paso al segundo, paso al tercero y no me puedo caer al escalón anterior, o son dinámicas. Son dinámicas. No puede detenerse en una sola. Puede ser que hoy esté llorando, mañana otra vez diga, no me puede estar pasando esto. Y luego otra vez, sí, yo sé que ya no está, yo sé que ya no va a regresar. Sin embargo, bueno, lo puedo entender de una manera cognitiva, racional, pero emocionalmente no lo acepto. Y es en esa lucha constante que vamos teniendo día con día con nosotros mismos finalmente, ¿no? Y bueno, algunas personas creen que el hecho de, ¿sabes qué? Ya saca su ropa, saca sus cosas para que ya no llore, para que ya no recuerde, al contrario, hacerlo demasiado apresurado no te da precisamente esa oportunidad para poderte despedir de una manera más personal, íntima, con la persona que en algún momento dado tuvimos ese apego, ese vínculo, ¿no? Hablando del duelo, ¿cuántos tipos de pérdidas hay? Hay varios tipos, por ejemplo, el duelo crónico, ¿sí? Que es un duelo que pueden pasar 2, 3, 4, 5 años y esa persona, por ejemplo, una viuda o un viudo, no quiere relacionarse con nadie, porque también es cómo va a ser posible que yo me relacione con alguien y entonces la memoria de la persona en la que amamos la estoy, así es, ¿no? O no tengo derecho a ir a fiestas, a reuniones, porque entonces, ¿qué no me dolió? ¿Sí? Si es la pérdida de un hijo, entonces menos, entonces que no soy buena madre, que no me dolió esto, y entonces me quedo ahí en el dolor, y esto se vuelve crónico, por supuesto, porque pueden pasar años, 10 a 15 años y seguir en eso, ¿sí? El tipo de duelo ha ido cambiando conforme pasan los años, al igual que la educación. Un ejemplo claro es el duelo. Todos los dolientes vestían de negro. O sea, El rito que se lleva, la televisión y todo, estaba sellado. Así es. Han ido cambiando esos tiempos. Por supuesto que sí. Nada, estaba prohibido. Sí. Los 40 días, Antes, efectivamente, que no se tenía que Ir a ir a fiestas, salir no reírse con festejos, nada de eso, porque si no es como estar en contra o que no quisieras a esa persona, ¿no? Y además era como una grosería a este proceso, a este rito, una falta de respeto, ¿no? Es lo que te decía. Y que las personas tenían que vestir de negro porque el luto, es la tristeza que llevas, que se tiene que llevar dentro, pero también se tiene que manifestar de manera externa, ¿no? ¿Todos los duelos por muerte son iguales? No, por supuesto que no. Cada muerte es totalmente diferente. Si, por ejemplo, un familiar está enfermo de una enfermedad crónica, degenerativa, que ya está nada más con un proceso paliativo, ¿verdad? Que ya sabe que en cualquier momento va a morir, pues entonces vas viviendo los duelos anticipados. Le lloras porque sabes que ya se va a ir, que ya no le queda mucho tiempo, y ya cuando ya fallece, descansas tú y descansa la otra persona, ¿sí? Entonces es totalmente diferente aquí.
Hay otras que son, por ejemplo, muertes inesperadas como un accidente, ¿sí? No lo puedes creer y en ese momento es un choque en tu vida. Es tan doloroso que te quedas precisamente ahí. Hay un choque emocional. Por supuesto, sí. Ahí es donde entra la negación. Ahí entra inmediatamente la negación y hasta que no lo veas, decimos, ¿no? Sí, hasta claro. que yo no lo vea. Perdón. Y al final la negación va a ser, aún como la maestra lo explica, anticipadamente. Cuando te dan un diagnóstico y te dicen, pues, ¿sabe qué? Le quedan 3 meses a su familiar. Ahí entra la negación porque tú dices, es que no puede ser. Vamos a buscar otra opinión, vamos para acá, vamos a sacarlo del hospital, vamos a llevarlo. Come sopilote. Sí, Ya sí, que- sí. Le buscan todos los remedios habidos y por haber. Eso es negación. No se ha muerto la persona, pero ya está viviendo las etapas anticipadas. Así es. Sí, por eso es que no podemos poner un orden para las etapas del duelo, no podemos poner una temporalidad para las etapas del duelo, porque cada persona lo va a vivir de manera distinta, porque puede ser que diga el familiar, ok, lo entiendo, ya estaba muy enfermo. Sí, está bien, Ya lo se puede comprendo, hacer. lo acepto, digo de momento, ¿no? Pero a la semana empiezo, es que no, ¿cómo va a ser posible? Tengo que hacer algo y empiezo otra. O sea, por eso es que fluctúan, no hay un orden entre las etapas del duelo. Claro. Al principio del programa decía yo que, hablando de las pérdidas y los duelos, divorciarme genera un duelo, Sí, perder un trabajo genera un duelo. sí. ¿Es similar? ¿Paso por todas esas etapas o ahí sí es completamente diferente? Pasas por todas las etapas. O sea, un duelo es un proceso ante una pérdida en la cual no estoy de acuerdo y no quiero, ¿sí? No quiero, no lo acepto. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, ¿tú quieres perder tu trabajo? Por supuesto que no, y más, y es un duelo, porque te niegas a que, ¿por qué? ¿No? Y todo lo que implica perder, por ejemplo, ese trabajo, por tus compromisos económicos, porque te daba una estabilidad también, tanto emocional, ¿verdad? Como familiar. Y entonces empiezan también ciertos problemas. Por ejemplo, un divorcio es una situación bastante difícil porque ahí el proceso es, aun cuando se llevaran tan mal, aun cuando ya ni se soportan, cuando ya llega el momento de decir, ok, hasta aquí, vamos a divorciarnos. No, pues sí, que esto, que el otro, pero cuando ya tienes el papelito aquí, nada más no quiero, Ok. no quieres, ¿por qué? Porque y las ilusiones y las metas y las promesas y todo aquello que inició tan bonito, efectivamente. Entonces, por supuesto que hay un proceso de duelo ahí, no tristeza, enojo por tu culpa, o la otra parte también, ¿qué deje de hacer para, si le toca a una persona Claro. consciente, ¿verdad? Y se hace responsable también de la parte que le toca. Pero hay personas que culpan al otro y entonces es cuando empieza ese sentimiento de dolor, de tristeza, de enojo hacia la otra persona, ¿verdad? Por tu culpa, si tú no hubieras hecho esto, no nos hubiera pasado. Pero al final de cuentas, un proceso de divorcio en este duelo, pues es una responsabilidad de dos. Uh-huh. Y quizá lo que varía es la intensidad de la emoción, de cómo la vivimos, porque pues sabemos que la persona, pues ahí está, ¿no? Estoy de la greña, pero ahí está, ¿no? Ya no me llevo con la persona, en el caso de la separación, ya no me llevo con la persona, pero ahí está. Entonces, sí me duele, sí tengo ciertos miedos, pero no es la misma intensidad de que se muera una persona que yo amo. O sea, son las mismas etapas, pero las vivimos con distinta intensidad emocional. Claro. También hay un proceso de duelo, por ejemplo, cuando pierdes tu salud, cuando pierdes un miembro de tu cuerpo, ¿verdad? Eso también genera, y es un proceso bastante fuerte,
porque entonces ya no voy a ser la misma, ya no me van a querer, ya no me van a aceptar, ya no voy a hacer lo que antes hacía, ¿sí? Entonces también ahí hay un proceso importante de dolor, de rechazo, y no quiero, nadie me entiende, ¿sí? Solamente yo, ustedes porque tienen el brazo, los brazos, las manos y todo, o porque si un quemado, por ejemplo, también, ¿no? Que queda desfigurado. Entonces, todos estos casos donde pierdes algo importante para ti, te va a generar un duelo. Una mascota, por ejemplo, ¿sí? También es un proceso que ya hay servicios funerarios para también, mascotas, ¿no? Muy criticado por la mayoría de la población, pero al final de cuentas es un miembro más de la familia en la actualidad en muchas casas. Así sí, es. ya Es lo más fiel que puedes tener a veces. pues actualmente ya casi ya no quieren tener hijos, ¿verdad? Ya nada más tienen perrijos. Así es. Y entonces también las mascotas implican se crea un vínculo, porque pues no te reclaman, no nada. Ahora bien, ¿qué es un duelo no resuelto y la diferencia entre un duelo enmascarado? Antes de eso, hay un comentario que va a colación de esto de lo que estamos platicando. Dice Carolina García, los rituales son muy importantes para la aceptación y el despido. Para nosotros los veracruzanos son los rezos y los 9 días. Por eso en la pandemia fue muy doloroso porque no fue posible despedirse del familiar y no hubo acompañamiento de familiares y amigos. Sí, duelos completamente diferentes, atípicos y muy dolorosos, aparte del tipo de muerte, ¿no? O sea, no te permitían, te entregaban embolsado, no podían Nada. No sabía si y hasta era. la duda, ¿no? Porque normalmente cuando alguien se muere en esta negación, yo tengo que corroborar que es mi hijo, tengo que corroborar que es mi esposo, tengo que corroborar, ¿sí? Y con esa imposibilidad, porque no podías abrir esa bolsa hermética, qué complicado, porque puedo apostar que más de la mitad de la población puede decir hasta el día de hoy que ese no era su hijo, ¿no? Que ese no era su familiar. Puntos que comenta aquí Caro, que es cuando alguien muere, llega ¿y cómo fue? Y lo cuenta. Y llega otra persona, ¿y cómo fue? Y así lleguen 30 personas, las 30 veces lo platica, eso le ayuda, le va ayudando a resolverlo. Por eso la importancia de los rituales, de los acompañamientos, de los abrazos, de la contención. Por ello es que sí es importante y sí es necesario que se hagan estos rituales más allá de una creencia religiosa. Va acompañado de la creencia religiosa, pero más allá de eso. Siguiendo con esto, una pregunta del maestro Fernando Castañón para ustedes. ¿Qué tanto debe respetarse la última voluntad? Ay, es que entra en una controversia aquí, porque cuando hay una última voluntad, ¿a quién va a beneficiar? Porque en esa última voluntad te asignan responsabilidades que a lo mejor ni siquiera tú quieres, ¿no? O no te toca. O no te tocan, como te vas a hacer cargo de tu hermano, ¿no? O te vas a hacer cargo de tu abuelo, o te vas a hacer, o vas a, y júramelo, que vas a estar siempre ahí, y pues, si esa persona es irresponsable, si esa persona no se preocupa, etcétera, ¿y por qué tendría que hacerme cargo yo? Y eso no es ser mala persona, ¿sí? Entonces va a depender cuál sería la última voluntad, ¿no? Claro. Y si, por ejemplo, la última voluntad va encaminada a, bueno, a ver, yo quisiera, como dice el doctor Castañón, pues yo quiero que nada más me velen un día y hagan esto y esto y esto. Bueno, no le está fincando responsabilidad extra ni carga extra a alguien más. Claro. Y es muy factible cumplir la última voluntad, ¿no? Algo que yo le digo a mi mamá y a mi esposo y a mis hijos, cuando yo me muera no me velen en mi casa. Por ejemplo, eso es parte de lo que podría ser la última voluntad. Sí. Y mi mamá dice, ¿pero por qué si ahí viviste? Precisamente por eso, le digo. Porque yo quiero que recuerden mis risas, mis momentos felices, mis momentos alegres, y no lo último que recuerden de mí sea un ataúd en la sala de la casa, ¿no? Entonces, va dependiendo de lo que es la última voluntad, si es darle comisiones, promesas, hay muchas promesas Sí. que dañan mucho en vida a los que se quedan.
por estas promesas que le hacen a la persona que está muriendo. Entonces, si no es para mi bienestar, es importante poner atención a esto que sería la última voluntad de tu ser querido, ¿no? Porque lo que cuidamos mucho es el bienestar de los que se quedan. Por supuesto, también es que es las dos cosas. Así es. Y en un momento dado explicarle también a esa persona, ¿no? Que pues estoy de acuerdo en esto, pero en esto no. Sin embargo, voy a apoyar, más no hacerme cargo, ¿no? Es muy distinto. Tratando acerca del duelo, el duelo no resuelto y cuál es el duelo enmascarado. El duelo enmascarado, por ejemplo, es cuando empezamos a somatizar, ¿sí? La somatización puede ser precisamente un proceso, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, que no es producto de... El programa pasado hablamos acerca de somatización. Somatización es cuando yo siento síntomas que no son reales, podríamos decir entre comillas. Es decir, no tienen una causa orgánica. Son reales porque lo siento, pero no hay una justificación. Es decir, siento que me oprime el corazón, pero no tengo ningún problema del corazón y no tengo ningún problema en la presión arterial. Eso se le denomina somatización. Perdón. Así es. Perdón. Efectivamente, entonces hay un sufrimiento, ¿sí? Pero no lo digo, está enmascarado. Quiero tener la atención de los demás porque me siento solo, sola. Entonces ahí tengo precisamente a estas personas que pueden estar al lado mío, ¿no? Y de hecho, empezando a hacer vínculos a lo mejor forzados, ni siquiera a veces es por voluntad, ¿no? Forzados de la otra persona conmigo y aquí voy a estar, estoy sufriendo mucho, yo no sé qué me pasa, pues sí, está en... Caes en la victimización, Ah. ¿no? Ahí todo el tiempo. Me duele todo, no puedo caminar, no, nadie me comprende, nadie siente lo que yo, Así y bueno, es. muy lejos lo que podemos ayudar, muy lejos de ayudarlos, si caemos en esto, ¿verdad? Pues no lo ayudamos, simple y sencillamente lo hundimos más, Así ¿no? es. Claro. No, y sobre todo cuando los familiares que están alrededor observan que fue a raíz de la muerte o de la pérdida de, ¿no? Oye, pero es que antes de no era así, Así es. o antes de no se ponía así. Entonces, las otras personas, si están viviendo el duelo tal vez de una manera más sana, sí pueden notar que esta persona tiene un duelo enmascarado. Obviamente a lo mejor no le van a decir duelo enmascarado, pero van a decir, pues es que le pasa a raíz de, Claro. ¿no? Y actúa de una manera, no extraño al familiar, al papá, no, todo bien, estoy bien, pero es que no sé qué me pasa, de aquí para allá, fíjate que me siento así, pero no lo vincula Lo con asocia. eso, así es. ¿Y cuándo podríamos decir que un duelo no está resuelto? ¿Es Cuando, por tiempo? ¿Es por síntomas? O sea, yo puedo decir, ya pasaron 2 años y sigue llorando a cada rato. Eso es no resuelto. a ¿O ver, cómo podría yo decir que algo no está resuelto? ok, hay una diferencia, por ejemplo, eh, hay muchos autores que te pueden decir en 6 meses, una pérdida, por ejemplo, de un noviazgo, ¿no? Me cortó y es un duelo que puede durar 8 meses, 4, dependiendo de cada persona. En la pérdida, en este caso, de una persona fallecida, de un ser querido, decimos que el proceso puede ser aproximadamente un año, aproximadamente. ¿Por qué? Porque en el que voy a llorar, voy a extrañar, y otro año más para esos momentos, por ejemplo, de su cumpleaños, el aniversario, Navidad. Navidad. La primer Navidad. Sí, el primer cumpleaños Entonces sin sigue él, el ¿no? proceso. ¿Eso se consideraría normal? Normal. Las fechas especiales Ándale. se considerarían normal en el duelo. O sea, si mi abuelita falleció X día, viene su cumpleaños, puedo sentirme triste y puedo llorar, y eso no significa que no tenga un duelo terminado. Simplemente son fechas especiales que me van a hacer recordar, ¿no?
que si celebramos Navidad, Año Nuevo, de hecho son las fechas críticas para ustedes, ¿no? Las entradas a depresión, las crisis de ansiedad, normalmente las fechas especiales Claro. suelen coincidir. Eh, en mi rama es muy frecuente que tengamos pacientes graves, pacientes con enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? O que tengamos a un pacientito que el papá tiene fase terminal de X. Y suelen los papás pedirnos mantener el secreto. No expresar, no decir, para proteger al niño. Que no se entere que su papá se va a morir. Que no se entere que tiene cáncer. No le diga, doctor. O sea, vamos a disimular como que le van a dar esto y por favor, no le diga, no lo haga. ¿Qué tan correcto o incorrecto es esto? ¿Y por qué? Ok. Bueno, yo considero que todos, sin excepción, tenemos el derecho a saber qué nos pasa. Y esto también nos va a permitir el poder hacer cosas que a lo mejor no he hecho, ¿sí? Y en ese corto de tiempo, o los meses, o el año que me quede, no lo sé, aprovecharlo precisamente para poderme despedir, para poder pedir perdón si es que lo necesito, o para perdonar, ¿verdad? Por supuesto que es necesario que se diga, porque entonces pierde la oportunidad la otra persona de poder decir o despedirse de las personas que están a su alrededor. Sí, algo muy importante que no debemos de perder de vista es que el niño es un ser inteligente y es un ser que entiende y que comprende. Obviamente le voy a tener que explicar de acuerdo a la edad que tiene, con las palabras propias a la edad que tiene, pero sí es muy importante no mentir, no inventar, no crear escenarios falsos, porque pues ese niño va a crecer y ese niño se va a dar cuenta que le mentiste y entonces le va a caer un duelo quizá más fuerte, más pesado, más frustrante. No va a tener la oportunidad de vivirlo de una manera natural de acuerdo a la edad que tiene. Entonces sí, es muy importante que sí se les diga a los niños este proceso, que se les explique, pero como bien dice usted, doctor, no solemos hablar de la muerte porque nos da mucho miedo hablar de ello. O simplemente, o sea, no puedo yo hablar como papá con él. Bueno, para eso están los profesionales, ¿no? Para podernos orientar cómo podemos abordar estos temas con nuestros hijos. Realmente el mexicano, dentro de su cultura, y no es tanto que no nos duele la muerte, yo creo que todo esto, las canciones, las películas, las ofrendas, todos los rituales y protocolos que se realizan, precisamente es para ir poco a poco paliando este dolor, ¿no? Y cómo nos acompañamos este dolor. O sea, y sí hay risas, hay mucho llanto, hay música, ¿verdad? Hay alegría, llega a haber alegría cuando sentimos precisamente que hemos cumplido con este protocolo y que nuestro ser amado y querido ha ido como hacia donde queremos que vaya, ¿no? Y Claro, que esté donde queremos que esté. claro. Es algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, básicamente esta mística de acompañar la muerte muy, pues sí, muy a la mexicana, ¿no? Folclórica. Muy folclórico, con tantas flores, con música, con un acompañamiento toda una noche, todo un día, comer con ellos, preparar ofrendas, es algo mágico que creo que más que algo que necesite el más allá, lo necesitamos nosotros. Sí, claro. Así es. Como el recordar, ¿no? Ya, y ahí es donde está la parte de lo aceptamos. Ujú. Ahí está la aceptación. Pongo las ofrendas, lo que le gustaba, lo recuerdo, pero ya no con sufrimiento. Importante, algo que debemos de dejar de hacer ya es tratar a nuestros hijos como un objeto propio. Son personas, son individuos independientemente de la edad, con capacidad de raciocinio, con capacidad de aprendizaje
y tienen muchos derechos que violentamos cada vez que los engañamos o les ocultamos cosas pensando que los vamos a proteger de algo. No, esto es totalmente todo lo contrario. Sí. Y en ese sentido, ¿los niños y los adolescentes viven el duelo similar o el duelo es diferente en un niño y en un adolescente? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque en los niños, y dependiendo también de la etapa, por ejemplo, de 2 a 5 años, está en una etapa, le llamamos preoperacional. En esta etapa, ¿qué significa esto? El niño no tiene la lógica formada todavía. Entonces, en ese momento, él no puede entender qué es la muerte como tal. Por lo tanto, es muy importante que, pues sí, efectivamente, va a tener un poco de confusión al ver en el funeral que lloran, ¿verdad? Las personas, pero finalmente es papá ya no va a estar, o mamá ya no va a estar, o la abuela, dependiendo, ¿sí? Y tal vez llore, ¿sí? O tal vez en ese momento empiece a jugar, le diga, ¿sabes qué? Papá ya no va a estar porque ya pues ya falleció, murió y la muerte. ¿Y cómo le explicas a un niño eso? Bueno, de una manera con los niños de esa etapa es un poquito más didáctico. Por ejemplo, le puedes poner una semillita, cómo va esa semillita germinando, cómo se vuelve una plantita y esa plantita se vuelve un árbol y ese árbol da frutos y ese árbol va envejeciendo y después muere. Una mariposa o un gusanito, cómo va el proceso de la metamorfosis y se lo manejas así de una manera más didáctica, ¿verdad? A través del juego, de esta parte lúdica, y entonces el niño puede entender efectivamente y luego ya le pones, por ejemplo, un bebé nace, ¿sí? Y entonces va creciendo y el proceso de envejecimiento y al final fallece. Y entonces es ahí donde puede entender la muerte, pero a través de esa forma, ¿no? Muchas veces acostumbramos a decirle a un niño pequeño que cuando muere el padre, no sé si sea lo correcto decirle, papá ya no va a estar. Él se fue al cielo, pero desde el cielo te va a estar cuidando. ¿Qué tan correcto es? En esa etapa, los niños lo creen literal, porque no entienden esta parte, esta metáfora, ¿no? La metáfora no la entienden, por lo tanto, ellos van a creer que me están viendo del cielo y que me va a cuidar. ¿Y dónde está? ¿Y por qué no me habla? Te va a hacer preguntas. ¿Y qué le vas a contestar? ¿No? Te meten en una encrucijada. Ya no va a estar, ¿sí? Va a estar en la caja, ya no va a salir, ya no va a salir. Y hay la parte importante y la clave, acaba de decirlo la psicóloga. Tenemos que ser muy claros con lo que le decimos a los niños. Es muy frecuente que le diga, lo ven en la caja y está dormidito, mi amor. Sí, pues Está dormidito. Sí, pues el niño está preguntando, está esperando a ver a qué hora se va a levantar, porque uno cuando está dormido, pues se levanta, claro, ¿no? Se fue, mi amor, se fue de aquí, ¿sí? Ya no va a venir. Ajá, ¿cuándo va a venir? Así es. Se fue al cielo, ¿no? Todas esas frases que romantizamos en el afán de que no sufra, lo van a hacer sufrir más. Por supuesto. Porque va a indagar, porque va a esperar. ¿Sí? Y se va a dar cuenta. Por eso decía, son seres inteligentes que entienden y comprenden. Obviamente, de acuerdo a la edad, vamos a explicar lo que está pasando, ¿no? Claro, en otras ocasiones, por ejemplo, los abuelos en esta parte o las abuelas, los papás, con tal de que los hijos no sufran, los apartan y que no vivan eso. No, llévatelo. Llévatelos allá y que jueguen y que hagan, ¿no? Para que cuenta. no se den cuenta y sufran, ¿no? Pero realmente cuando después llega, ¿y dónde está el abuelo? ¿Y dónde se fue? ¿Y por qué no viene? Y entonces creo que es más doloroso esa parte donde, ¿qué le digo? Entonces es que viva y que empiece a procesar lo que es la muerte, que la muerte no hay retorno, que es algo muy personal, que ya no vamos a regresar,
y ahí es como nos vamos preparando precisamente cuando ya seamos adultos. Bueno, la etapa de 6 a 11 años, por ejemplo, ya ahí utilizan un poquito más la lógica, ¿verdad? Ya son más operaciones concretas y entonces ya puede entender. Y es ahí donde le explicas a estos niños que ya no va a estar. Ahí van a presentar síntomas y signos. Por ejemplo, ¿qué síntomas? La encopresis, que se pueden orinar, la enuresis, que se pueden orinar, encopresis, que a veces que contrae esta parte y no quiere soltar, ¿no? Que estén enojados. La manifestación precisamente del proceso de duelo, del dolor, ahorita puede estar sonriendo y jugando, al rato ya está llorando, al rato quiero a mi mamá, y después ya vuelvo a jugar, y así es muy constante, ajá, exactamente, es inestable esa parte. Y en el adolescente no, en el adolescente necesita más acompañamiento, porque ya lo puede entender, pero se aísla, y esa es una de las cosas que tenemos que ayudar a entenderlo. Se puede aislar, se puede enojar, puede tener comportamientos que de por sí es un poco difícil, ¿no? Entonces, más difícil en esta parte de que no quiero hablar, déjenme en paz, empiezo a cambiar mi forma de vestir, y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que algo está pasando. ¿Y qué pasa? Regañamos. Es que ya estás grande, es que tú no puedes entender por qué me das problemas. No es así, no está dando problemas, está manifestando su dolor, pero de una manera distinta. Entonces, ¿a qué edad aconsejamos empezar a hablar de la muerte con los niños? Desde que nacemos. Y es que la realidad, pues es que nosotros vivimos con la muerte en todo momento y es algo tan constante, o sea, y es que, claro, a ver, y es que el día nace y muere todos los días, desde esos ejemplos Las que estaciones. parecieran tan básicos y que son a lo mejor desapercibidos, pero es una realidad, el día todos los días nace y muere. Desde ahí podemos nosotros charlar con nuestros niños Claro. y empezar a mirar, como decía la maestra, ¿no? El ciclo de vida en los animales. Nosotros en la escuela lo trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos el ciclo de vida, hablamos de muerte, pero como no hablamos de la muerte de un ser humano, ¿no? Sino hablamos de muerte de animalitos o de estaciones del año, ¿no? Quizá por eso a veces no lo asociamos tanto, pero la realidad es esa. La muerte es constante y todos los días estamos conviviendo con ella, ¿no? Así es. Muy ya por último, ¿en qué consiste la terapia del duelo? ¿Qué es esto? Acompañar, es acompañamiento al ritmo de cada una de las personas, porque a veces cuando los familiares llevan al niño, al adolescente, a la mamá, al papá, dependiendo, pues ayúdelo para que ya deje de llorar. ¿Sí? Es lo que quieren, que ya deje de sufrir, porque pues realmente el que está sufriendo es el familiar de ver cómo le duele al otro. Pero una de las cosas que también en este proceso es ayudarse, acompañarse. ¿Cómo es? No evitando no hablar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender en esta red de apoyo que es nuestra familia es hablar sobre lo que estamos sintiendo. Porque ya no voy a hablar de mi papá porque ahorita mi mamá, ¿para qué se va a poner a llorar? No, mi hijo porque estaba muy apegada y mejor no digo nada. Pero todos están sufriendo, pero en silencio, ¿sí? Evadiendo nada más una situación que finalmente todas la están viviendo. Y qué mejor que aquella persona que vive también el proceso de duelo de esa pérdida nos puede entender mejor que nadie. ¿Cómo acompañar como familiar el duelo? Por ejemplo, hablar de la persona que acabamos de perder, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Puede ser que te diga, pues, ¿cómo quieres que me sienta? Y no te sientas porque te conteste así, ¿sí? Sino, sí, yo entiendo que puedes sentir dolor, pero hoy, ¿qué tal amaneciste? ¿Con más dolor o menos dolor? ¿No? Es en esta parte, como ir acompañando. ¿Sabes qué? A mí también me duele.
yo también lo extraño o la extraño. ¿Es correcto decir que acompaña tu dolor? ¿Te acompaño? Sí. No siento tu dolor. Pues no siento el dolor de esa persona porque cada quien lo vive de manera distinta y además no es tu familiar. Y aquí aquí creo también dentro de lo que pregunta el doctor Alex, es respetar los espacios del doliente, respetar los espacios, respetar los tiempos, preguntar qué necesitas, porque creo que eso de qué necesitas es algo muy importante, porque a lo mejor la persona necesita estar sola y Exacto. nosotros le decimos, no la dejes sola. Acompaña a tu tía, acompaña a tu abuelita, no la dejen sola ni un momento, porque quién sabe qué vaya a hacer. No, a lo mejor la persona necesita estar sola. No es como que la voy a abandonar allí todo el tiempo, pero sí le voy a respetar sus espacios. Por ello la pregunta de qué necesitas a un doliente es súper importante en el acompañamiento que le vamos a dar, pues los que estamos a su lado, ¿no? Aquí nos permite Aide Alonso, saludos Aide, nos dice algo muy real, ¿no? Y quiero compartirlo. El dolor cuando es compartido en la red de apoyo, y red de apoyo somos todos los que estamos en torno a ese ser, Claro. ¿sí? Es más llevadero, ¿sí? Hay que aprender a gestionar el dolor y la mejor manera es vivirlo y expresarlo, ¿sí? No hay un manual, o si lo hay, no lo sé, de cómo comportarnos en un funeral, ante la muerte de alguien. Nadie sabe qué decir. Muchos nos sentimos inútiles en ese momento. Y es algo, bueno, a veces te quedas hasta sin palabras, o sea, llegas y no sabes ni qué decir, a veces dices felicidades en lugar de sí, en verdad, ¿no? O sea, se bloquea uno en ese aspecto. Yo lo que he decidido desde hace mucho tiempo es llegar y dar un abrazo. Nada más. Un abrazo y normalmente hago un abrazo fuerte. Y eso es todo. Y me retiro, ¿no? Pero es muy común que llegue y te acompañe en tu dolor, estoy contigo, lo que gustes, aquí estoy contigo, lo que necesites, cuánto lo siento. ¿Qué es correcto en el acompañamiento cuando no eres familia, cuando no eres red de apoyo, eres un conocido, un amigo, el vecino? No hay manuales. ¿Qué sería lo correcto? Yo considero que tiene que ver con lo que te nazca, porque no puedes fingir algo que no sientes, ¿sí? Entonces estoy aquí para ti, lo que tú necesites, punto, y ya. Y hacernos a un ladito. Si la persona en ese momento llora y te toma de la mano, ahí acompáñalo. Si te abraza y empieza a llorar y a decir es que esto y empieza a hablar, escúchalo. Yo creo que esa es la forma en que podemos acompañar a las personas. Es que se fue y esto y me dejó y lo escucho. Pero si le interrumpo y le digo, sí, manita, yo también perdí a mi marido y fíjate, entonces ya, ahí te... hablo de mi dolor. Claro, no estamos hablando del Sí, dolor pasó lo mismo. personal. Claro. Entonces es escuchar y hacernos a un ladito y lo que necesite. Porque también hay algo que me acordé en estos momentos. Francamente, el dolor nunca termina de irse. No. El dolor nunca termina de irse. Dijo una palabra que yo creo que es la correcta. Dejamos de sufrirlo, pero el dolor te va a acompañar en menor intensidad. Pero una mami que pierde a su hijo, toda la vida que a ella le reste, va a estar extrañando a ese hijo y va a estar añorando tener a ese hijo, ¿no? Entonces, el dolor no se termina de ir. No es mi caso, pero también he tenido pacientes que han perdido a sus padres y que ya pasaron 20 años. Y aunque ya no lloran, aunque ya no les pasa así que les den ataques de nada, cuando hablan de sus padres pueden también derramar alguna lágrima. Y eso también es bastante normal. Entonces, el dolor en sí solamente va a bajar la intensidad por la aceptación, pero no termina de irse, ¿no? Entonces, eso también creo yo que es importante desde mi experiencia en el consultorio, porque a veces hay personas que quisieran que ya no hablar, ya olvidarlo, ya
ya que no les duela, y pues eso no va a pasar. Van a seguir sintiendo este dolor, van a seguir añorando, van a seguir extrañando, pero ya va a ser una intensidad mínima al grado que ya hasta me puedo reír de situaciones y de anécdotas que vivía yo o que viví con esas personas, ¿no? Entonces, sí es este acompañamiento que usted pregunta, doctor, es indispensable, necesario, respetando los espacios y las formas del duelo de la persona que lo está viviendo, ¿no? Claro. Pues hay muchas felicitaciones, agradecen mucho su presencia, la explicación tan clara para poder comprender pues, el tema. Y muchos saludos, ¿sale? Pues, ¿algo más que desea agregar para terminar como conclusión para la gente que nos está viendo y todos los que nos van a escuchar? Y si nos puede compartir dónde podrían encontrarla en caso de que necesiten alguna de sus especialidades. Recordemos que es psicóloga en niños, adolescentes, psicoterapeuta y además es tanatóloga. Sí. Bueno, creo que cuando una de las cosas que preguntaban hace un momento, de cuándo decimos que ya el duelo está concluido, ¿no? Es cuando recordamos a ese ser querido, eh, contamos anécdotas, disfrutamos de las personas alrededor, continuamos con nuestra vida, ¿sí? Y cuando lo recordamos, nos sale la lágrima o sentimos esa nostalgia, pero continuamos, ¿sí? Seguimos viviendo nuestra propia existencia y prepararnos precisamente para cuando nos toque partir. Yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que ir trabajando, no porque ya a lo mejor digamos, me voy a ir mañana, no, pero creo que el ser humano desafortunadamente quiere vivir apresuradamente ya cuando está a punto de partir. ¿Por qué no empezar a vivir en este momento, hacer las cosas lo mejor que puedas? ¿Sí? Porque no hay una persona perfecta, pero considero que sí podemos vivir de una manera distinta, ¿verdad? Estar en paz conmigo. Si quiero, por supuesto, porque el beneficio finalmente va a ser para ti, perdonar a aquellos que en algún momento también no me han hecho, no me hicieron, me dañaron, ¿verdad? Por lo que haya sido. Pero finalmente es vivir para ti, compartir para ti esta alegría, este bienestar, esta salud, etc. Entonces, bueno, les invito, ¿verdad?, a que podamos prepararnos, pero de una manera saludable, no como me voy a morir y voy a vivir apresuradamente y de una manera alocada. No, es disfrutar cada momento. Yo creo que prepararnos para la muerte es vivir cada instante de tu vida, como si fuera el último. ¿Dónde la pueden localizar? ¿Algún teléfono? ¿Dirección o página? No tengo página, pero estoy en la colonia Díaz Ordaz, en calle de Alberto Tejeda, número 64. Mi número es 922-112-8237. Otra vez, despacito, para que lo apunten. Ok. La dirección es calle Adalberto Tejeda. Número. 922-112-8237. Ya. 922-112-8237. ¿Y calle Adalberto Tejeda? Número 64, Colonia Díaz Ordaz. Pues muchísimas gracias. Hay un último comentario de Morfín Nazarala Guadalupe. Dice, mi tía y mi mamá cuando perdieron a mi abuelita cada domingo iban al panteón, pero se empezaron a enfermar, dejaron de ir y se restablecieron. El dolor siempre estará, pero a veces la distancia ayuda en ciertos casos de duelo. Bueno, pues el duelo es individual, habíamos platicado, se individualiza. Rosario, ¿algo que desees agregar para despedirnos? Pues yo le escuché alguna vez a una tanatóloga decir que cuando hacemos consciente que cada día que pasa
es un paso más cerca de la muerte, entonces aprendemos a vivir y a disfrutar con muchas ganas y con mucha pasión todo aquello que tenemos a nuestro alrededor. Y le compré la frase, porque es tan real que no es un día más de vida, ¿no? Al contrario, es un día menos de vida. Entonces, es estos puntos en los que vivimos creyendo que no nos vamos a morir jamás, ¿no? Entonces, es mejor hacer consciente que cada día que está pasando estamos más cerca de morir, es disfrutar en plenitud todo aquello que somos, todo aquello que tenemos y todo aquello que sucede a nuestro alrededor. ¿Es difícil? Sí es difícil. ¿Necesitamos acompañamiento? Sí, sí lo necesitamos. Yo comento, en otros programas lo he comentado, nadie está tan bien que no pueda estar mejor. Así es que si es necesario acercarse a la maestra Fitz o a cualquier otro especialista en psicoterapia, adelante. La terapia no es para locos. La terapia es para todas aquellas personas que quieren estar mejor. Muchas gracias. ¿Doctor Alejandro? Lo que tenemos asegurado después de haber nacido es la muerte. No hay otra. Pero tenemos la oportunidad de vivir en este lado del amor o en este lado del miedo. ¿Sí? Ustedes eligen o deciden vivir en el amor, en la seguridad, en la felicidad, en esta armonía y congruencia, o decidimos vivir en el miedo, en la oscuridad, en la inseguridad y en todo esto negativo, ¿no? Entonces, saquemos cada día lo mejor de nosotros y compartámonos desde lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Eddie Alonso hace un último comentario. Dice, la terapia es para corazones valientes. Efectivamente. Efectivamente. Pues, al igual que lo han comentado todos los panelistas, no tenemos que esperar a estar enfermos, no tenemos que esperar a saber que me voy a morir en tantos días para empezar a hacer las cosas que tengo que hacer. Hay un dicho popular que vivimos para trabajar. La realidad es que no, deberíamos trabajar para vivir. Debemos trabajar para disfrutar hoy, no mañana, no en su jubilación, no cuando tenga tiempo. Tiene que hacerlo hoy, porque su jubilación probablemente tenga una fecha programada, pero su muerte no. Y puede ser antes de mi compadre que tiene cáncer, ¿no? Entonces, vivamos el hoy, vivamos el presente, seamos felices. Adelante, adelante, adelante. Otro punto que también hemos trabajado en el consultorio es si yo vivo plenamente junto a las personas con las que comparto mi vida, familia, amigos, quedan menos pendientes y cuando alguien muere, el dolor también es menos intenso, menos fuerte y menos frustrante. Entonces sí también es recomendable vivir en paz con las personas que nos rodean y hacer lo que nos corresponde con ellos. Si es el tío y hay que visitarlo, pues visitemos al tío, ¿no? Si es el vecino y le podemos apoyar con algo, se le rompió la llave de agua, pues vamos a ayudarle, vivamos en paz con el vecino, porque eso también hace que nuestros duelos sean menos dolorosos. Sí, definitivamente. Hay una frase que dice, no maldigas a la oscuridad, mejor enciende una vela. Sí, y como bien dices, una de las últimas pérdidas que tuvimos en la familia fue de mi abuela paterna. Adoraba muchísimo a mi abuela, adoro. Falleció, coincide con el nacimiento de mis hijos, prematuros, chiquitos. No puedo viajar hasta Chiapas. Lloro lo que tengo que llorar, pero me quedo tan tranquilo de saber que todo lo que debía hacer o debí dar, lo di y no me queda ningún problema, ¿no? Ninguna aflicción. Y creo que eso nos debería ser siempre, ¿no? No sufrir la muerte por lo que le debo a mi familiar, por lo que le debo a mi esposa, por lo que le debo a mis papás, lo debo a mi hermano. Sufrirla porque no lo voy a tener más, pero no por todo lo que quedé pendiente o que le quedé debiendo.
Por favor, compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Adelante, doctor. Sí, también quiero compartir un pensamiento que hace mucho tiempo lo escuchaba mucho y dice lo siguiente: hoy es el primer día del resto de tu vida. Tú puedes ser el mejor. Con esto nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina. ¿Hay más comentarios? Hay un comentario que me gustaría dar. Claro Ar que sí. dice, yo perdí a mis dos padres por COVID al mismo tiempo. Y 2 meses después supe que estaba embarazada. La vida se encargó solo de dejarme en mi duelo 2 meses y ese dolor se convirtió en esperanza, sueños e ilusiones. A veces la misma vida se encarga de dar y quitar. Así es. Así es. Bueno, me cortaste la inspiración. Discúlpeme. Estaba ya encarrerado. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica, le damos las gracias infinitamente a la psicóloga Rosa Isela Filzapien. Ella es psicóloga infantil, psicoterapeuta y tanatóloga, sobre todo en este tema tan importante como lo es el duelo, por haber estado con nosotros, un tema muy emocionante y como dice el doctor Castañón, nunca quisiéramos hablar de la muerte, pero es necesario y saber lo del duelo. Así es. Gracias a todos por estar con nosotros y compartir estos temas, sería mucho mejor. Hasta la próxima, sean felices. Gracias. Muchas gracias. Luego, feliz Día de Muertos.